Hola amigos televidentes, les saluda Liz Escoto. Nosotros de aquí, desde el estudio de su canal parlamentario, les saludamos en su programa Desde el Parlamento. Para este programa hemos invitado a 3 personas que nos van a hablar particularmente de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de reforma al Código Penal. Este ha sido un tema que ha sido debatido, se han presentado distintos puntos de vista de parte de abogados y de algunos líderes de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, y para eso nosotros hemos invitado a Johanna Arce, abogada del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, además a la doctora Enelia Ballestero, psicóloga del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Les agradecemos por estar con nosotros, y también de parte de la Asamblea Nacional hemos invitado al diputado Carlos Emilio López. Él es vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional. Ellos nos van a plantear desde el punto de vista de cada uno de ellos, desde el punto de vista de abogados, de una psicóloga y del diputado Carlos Emilio, algunos temas que se han planteado en torno a esta ley que fue aprobada en el 2011 por la Asamblea Nacional y a partir del 2012 entró en vigencia. Quisiéramos empezar poniendo como un poquito en contexto, cuando hablamos de delitos penales, qué tipo de sanciones se pueden dar para estos delitos penales en el caso de lo que se establecía ya desde el Código Penal. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra estar, ¿verdad?, en este espacio y mencionarles, bueno, la importancia que tiene la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y reformas al Código Penal. Esta es una ley, siempre lo recalcamos, es una ley que está con el objetivo de prevenir más que sancionar los delitos que acontecen en contra de las mujeres. Está de cara a la prevención, pero sabemos que aquel que cometa o caiga en estos delitos tipificados en la presente ley se verá sancionado por la misma. Si bien es cierto, existía el Código Penal donde se establecían sanciones por los diferentes delitos, la Ley Integral contra la Violencia es fundada, ¿verdad?, o es presentada y surge a partir del grito de auxilio de miles de mujeres que han fallecido en manos de alguna persona que han tenido un grado de consanguinidad o de afinidad. En el Código Penal se hablaba de violencia intrafamiliar en el artículo 155. El artículo 155 hablaba de violencia intrafamiliar, pero al final no era tipificado como tal porque la violencia seguía siendo naturalizada. Mirabas que una pareja se estaba agrediendo físicamente, psicológicamente, emocionalmente, y de alguna manera se minimizaban estos acontecimientos porque la violencia siempre ha sido vista como algo que tiene que pasar dentro de las 4 paredes de un hogar. Y sin embargo, ¿verdad?, se daban unas malas tipificaciones en vista de que los delitos de violencia intrafamiliar referidos estrictamente a lo que acontecía en ese grado de afinidad o consanguinidad eran tipificados como faltas penales. Las faltas son delitos menores, ¿verdad?, donde no hay un daño a la integridad psíquica ni física de la persona que lo sufre. En este caso es el sujeto pasivo sobre quien recae la acción. Y sin embargo, se les hacía a las mujeres o se les hacía la propuesta de llegar a una mediación, porque se tipificaba como falta y habían grandes vacíos. Eran muy pocos los casos que llegaban hasta los juzgados competentes que se penalizaran con el delito de violencia intrafamiliar porque era visto como algo natural. Sin embargo, a partir de eso también está también el delito de homicidio, el delito de asesinato, que están tipificados en el Código Penal, pero que las circunstancias y las situaciones en casos de violencia, cuando hay un grado de consanguinidad y afinidad, la persona que me lesiona es mi pareja, mi expareja, mi novio, mi exnovio, la afectación aún es mayor. Y en los delitos de asesinato, de homicidio, no pasan las mismas circunstancias cuando pasa un delito de femicidio. Sabemos que hablar del femicidio es hablar que la mujer, la víctima, tuvo que trascender una línea de violencia para llegar a ese resultado extremo llamado femicidio, ¿verdad?, que está tipificado en la Ley 779. La mujer pasa por violencia verbal, agresiones físicas, agresiones sexuales dentro de la misma relación de pareja,
la violencia psicológica, que algo que está tangible en ese momento, y el resultado extremo es el femicidio. Entonces, en vista también de los grandes datos estadísticos que existían desde el 2004, cuando inició con 37 casos, hasta el 2012 con 85 casos, y lo que va del año 2013, que van reportándose más de 20 casos. Entonces, en vista de eso, ¿verdad?, se presentó lo que es la Ley Integral contra la Violencia, y la Asamblea Nacional aprobó esta ley, la cual no es un invento. Esta ley nace de nuestra Constitución política, nace de la Convención CEDAW, la Convención Belén do Pará, del cual Nicaragua es firmante, y por la gran necesidad y los vacíos que existían en el Código Penal. Entonces, en la presente ley tenemos delitos tipificados como la violencia física. Sabemos que la violencia no es solo física, la violencia también es psicológica, y antes no se notaba eso, ¿verdad?, porque miraba llegar a una mujer a poner una denuncia, y lo primero que esperaba es que esta mujer llegara golpeada, con la ropa rasgada, con hematomas, con moretones. Y si llegaba una mujer que no presentaba ninguna de estos rasgos, esta mujer, sí, venís a poner una denuncia, pero hasta ahí nomás. Pero ¿qué es lo que pasaba? Se minimizaba porque no te estás dando cuenta que esta persona tiene un daño psicológico o emocional, que el daño es peor porque es una muerte prácticamente en vida. Y hay situaciones en el daño psicológico que aún con tratamiento el estado mental de la mujer no recupera. Entonces tenemos lo que es la violencia psicológica, que está sancionada hasta con 13 años de prisión, y esto va en dependencia del tipo de lesión, si es leve, si es grave o si es gravísima. Tenemos lo que es la violencia patrimonial. Ya sabemos, ¿verdad?, que no lo podemos ver como una materia ajena, porque una vez que se dan la separación, el primero en llevarse las cosas es en este caso, ¿verdad?, el varón, sin importar que en este hogar estuvieron hijos de por medio, que lo más idóneo en ese sentido es que si somos más conscientes, bueno, dividamos o las cosas iguales y ver cómo queda la situación. Pero no, que lo que hacen es, cuando estás en la situación de violencia, destruir los enseres de la mujer, que más los enseres de la mujer y los de tus hijos, que es parte del patrimonio de la familia. Entonces, esto está tipificado en la presente ley. Otra de las cosas también que es una figura nueva y novedosa es la sustracción de menores. Una vez que se da la separación entre el hombre y la mujer, el primer medio a manipular como que fuera un objeto es el hijo que está de por medio. ¿En el Código Penal se hablaba de esto antes? No necesariamente. Esto es una figura nueva en lo que es la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Cómo se manejaba en ese caso? No se manejaba en el Código Penal, se hablaba de la protección del menor en lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde el menor tiene que gozar, ¿verdad?, de una estabilidad emocional y una estabilidad psicológica. Se hablaba en lo que respecta al Código de la Niñez y la Adolescencia, pero no necesariamente se sancionaba en el Código Penal. El Código de la Niñez y la Adolescencia establece, ¿verdad?, quiénes son los que tienen la custodia de los hijos, en este caso papá y mamá, salvo que el hijo se encontrara en algún riesgo, sería ubicado con algún recurso familiar. Pero en este caso la presente ley sanciona la sustracción de hijos, porque el hijo es utilizado como que fuera un objeto. A la hora de la separación, yo me quedo con el niño, usted queda con el niño, y el objetivo es seguir ejerciendo violencia, en este caso contra la mujer, sin medir las consecuencias y el daño que causas al menor que está de por medio. Retomando lo que ella plantea, este daño psicológico, doctora Silvia Álvarez, ella es la psicóloga del movimiento María Elena Cuadra, quisiera que nos explicara un poco qué implica cuando el menor, por ejemplo, es expuesto a este tipo de situaciones, que psicológicamente, ¿de qué manera le afecta? Gracias, buenos días. Cuando un menor está viviendo en un ambiente lleno de violencia, dependiendo de las características del niño, del temperamento del niño, tiene dos opciones: volverse tímido, introvertido, un niño miedoso, nervioso, inseguro de sí mismo, o tornarse agresivo. A veces en los colegios dicen, su niño viene y le pega a todos los niños y lo castigamos y le bajamos puntos, pero el niño no responde de manera satisfactoria. Entonces, ¿qué hacen a veces los padres? Como primer elemento, golpear a los niños, cuando no se dan cuenta que la violencia que se está dando el uno contra el otro está afectando de esta manera a los menores. También se da mucho cuando hay problemas en las parejas, se da lo que es el síndrome de alienación parental, que es cuando un padre
influencia mal al hijo del otro padre. Puede ser que la mamá hable mal del papá o que el papá le hable mal al niño de la mamá. Y esto trae consecuencias graves en el niño porque tiende a confundirlo y a crear lo que es el rencor hacia el otro padre. Entonces no son situaciones sanas, no son conductas sanas que a veces tomamos para desquitarnos de la otra persona, ya sea hombre o mujer, indistintamente, ¿verdad? Porque a los que terminamos perjudicando es a los niños. Hay niños que le tienen pavor a sus papás cuando los ven llegar, corren a esconderse debajo de la cama o le dicen, mamita, hace algo que allá viene mi papá, te viene a pegar, o a veces se lo manifiestan a la gente de la calle. Entonces sabemos que están formando eso en los niños, además de que la violencia sabemos que es aprendida, nadie nace violento. Entonces los niños a veces tienden a repetir estas conductas. ¿Y qué pasa en la mujer cuando es sometida a este tipo de agresiones? Bien, en la mujer a veces hemos observado que se desarrolla lo que es el síndrome de la mujer maltratada o el síndrome de Estocolmo. En el síndrome de la mujer maltratada, lo que esto abarca es que la mujer minimiza los hechos de violencia. Él me maltrata, pero lo hace porque me quiere. O él me maltrata, pero él es un buen papá. Él es el que lleva el alimento al hogar. Entonces, ¿qué es lo que dicen en las calles? Ella le gusta, es masoquista, es un problema que tiene que arreglarse en casa, cuando no se dan cuenta que la violencia ya ha trascendido a algo más grave. Cuando hablamos del síndrome de la mujer maltratada, es cuando esta mujer ya ha vivido años de violencia, ya naturalizó la violencia y es una manera de vivir para ella. Cuando hablamos del síndrome de Estocolmo, es cuando la mujer se enamora más de su agresor. Entonces dice, ella tiene la culpa porque ella se deja. No es que ella tenga la culpa o que a ella le guste, es que ella ya ha desarrollado, ¿verdad?, como manera de defenderse, como mecanismo de defensa, esta situación. Y en vez de alejarse como mecanismo de defensa, lo que hace es apropiarse a la situación que está viviendo, como una acomodación. Entonces, igual, la violencia en este caso ya ha trascendido a lo más grave. La mujer está más enamorada del agresor. Y cuando va con el psicólogo, la psicóloga lo dice claramente, no puedo vivir sin él, es como el aire que respiro. Es cuando sabemos que no es una relación sana. No es normal cuando una mujer que está viviendo violencia te dice eso. Hasta ese punto puede llegar, ¿verdad?, lo que es la violencia psicológica. O bien cuando hablamos de daños gravísimos, es cuando la mujer ya la atención psiquiátrica, el pronóstico es no favorable. Mujeres que no se recuperan de la violencia intrafamiliar, así por así, mujeres que necesitan años de un proceso psicoterapéutico para que ellas puedan sentirse nuevamente seguras de sí mismas y se sientan capaces de seguir adelante, de iniciar una vida en la que ella sea independiente, porque todos los años pasó diciendo, su pareja le pasó diciendo, no servís para nada, sin mí no sos nadie, vos tenés que estar en la casa cuidando a los niños, yo soy el que traigo el alimento y yo soy más que tu papá porque yo soy quien te da de comer. Entonces la mujer entra en un estado totalmente en el que se siente incapacitada y claramente lo dice. A veces tenemos mujeres de 28 años que hemos atendido y nos dicen claramente, no sé qué hacer sin él porque yo no sé trabajar, yo solo sé hacer las cosas de la casa, yo no puedo trabajar. Y asumen las palabras que le dicen, no pueden trabajar, no pueden estudiar, no encuentran maneras de salir adelante sin su agresor. Hasta este punto llega la violencia psicológica cuando hay violencia intrafamiliar. Diputado, en la asamblea tengo entendido, bueno, en el proceso de consulta de esta iniciativa, porque fueron dos que se presentaron, una justamente de parte del movimiento María Elena Cuadra, respaldado por el diputado Wilfredo Navarro, y la otra de parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes tomaron en consideración, no, este tipo de elementos al momento de presentar un dictamen y elaborar y aprobar finalmente la ley tal como quedó, no? Debo decir que este poder del Estado, poder legislativo, formuló y aprobó la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, tomando en consideración, en primer lugar, la Constitución Política de la República, que es la Carta Magna, la Ley Suprema,
Esta ley establece que todos los nicaragüenses, todas las nicaragüenses, tienen derecho a vivir libres de violencia, tienen derecho a la salud, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia, a la integridad personal, psicológica, física, sexual. Esos derechos constitucionales son el fundamento principal de esta ley. La Constitución establece que el Estado de Nicaragua debe de reconocer la igualdad absoluta entre los hombres y las mujeres, que no debe de haber discriminación por razones de edad, sexo, condiciones étnicas u otra condición social o cultural. Es decir, todas las personas debemos de estar protegidas contra todo tipo de agresión. Es lo que establece la Constitución política, y fundamentado en ese espíritu y en esa letra de la ley constitucional es que se elaboró la ley 779. Tomamos en consideración los tratados internacionales, los convenios internacionales de derechos humanos que aparecen en el artículo 46 y en el artículo 71 de la Constitución, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras normas que aparecen en los artículos constitucionales mencionados, pero también se consideró instrumentos internacionales de derechos humanos específicos de mujeres, como la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, como la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Estas normas internacionales establecen que los estados tienen la obligación de tipificar, de sancionar la violencia contra la mujer. También establecen que los estados deben de remover todos los obstáculos que impidan el acceso a la justicia a las mujeres. Y en las leyes penales que teníamos en Nicaragua antes de la ley 779, si bien es cierto, ya habían esfuerzos por tipificar la violencia hacia la mujer, sin embargo, hacían falta precisar algunos componentes jurídicos. Y eso es lo que hace esta ley. Esta ley es una norma de reformas y adiciones al Código Penal. O sea, la ley 779 es parte consustancial, es parte integrante del Código Penal. No es algo aparte del Código Penal, es integrante al Código Penal. Esta norma jurídica ha considerado los dos anteproyectos que fueron presentados, el que presentó la Corte Suprema de Justicia y el que presentó el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Se fusionaron los dos anteproyectos y se creó una sola ley en base a las dos propuestas. En ese sentido, esta ley es una ley de consenso entre poderes del Estado y una ley de consenso entre el Estado y la sociedad, porque se consultó a juristas, a especialistas en el tema, a instituciones diversas como el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de la Familia, la Defensoría Pública, personas que ejercen magistratura, entre otras funciones e instituciones públicas. Esta ley es una ley entonces de producción colectiva y de consenso nacional. Esta ley no solamente se ha formulado en Nicaragua, porque la violencia contra las mujeres no solamente ocurre en nuestro país, es un fenómeno societario internacional. Según el Banco Mundial, las mujeres que mueren en el planeta por causa de la violencia son más que las mujeres que mueren por enfermedades como la malaria, el SIDA, por accidentes de tránsito, por las guerras. Dice este organismo mundial que si juntásemos todos estos fenómenos, el número de mujeres que mueren es inferior al número de mujeres que mueren por causa de la violencia. Entonces, en el mundo está sucediendo este fenómeno. ¿Y qué están haciendo los estados frente a esta pandemia social? Están tipificando la violencia. O sea, sancionar la violencia contra la mujer no solamente lo hace el Estado de Nicaragua, se está haciendo a nivel internacional, y en este momento hay más
de 125 países en el mundo que ya tienen una ley que sanciona y tipifica la violencia contra la mujer. En el caso de América Latina, casi todos los países, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú, Paraguay, Uruguay, tienen una ley contra la violencia hacia la mujer. El último país en haber aprobado una ley de esta naturaleza, y justamente tiene el mismo nombre de nuestra ley, se llama Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, es Bolivia. El 8 de marzo el presidente Evo Morales, en un acto público, entrega la ley a los movimientos de mujeres y a las instituciones públicas y civiles de Bolivia. Pero eso ha ocurrido en casi todos los países. Brasil tiene esta ley, Puerto Rico tiene esta ley, la mayoría de los estados del Caribe. Entonces estamos hablando que así como hay un fenómeno global de violencia, también hay una tendencia global en todos los países, en casi todos los países, a sancionar este flagelo que está afectando a las mujeres de todos los continentes, a las mujeres de todas las clases sociales, porque la violencia no es patrimonial, no es exclusivo de las mujeres de los sectores populares. Es un fenómeno que cruza transversalmente toda la sociedad. Y es por eso que hay un debate en este momento. Y si vemos, el debate no es jurídico. En la opinión pública no se han presentado argumentos constitucionales y jurídicos serios en contra de esta ley. Han sido argumentos ideológicos, han sido argumentos culturales, porque la cultura justifica la violencia. Como decían las amigas aquí presentes, abogadas y psicólogas, se ve como normal, como natural, se justifica, se tolera la violencia desde los patrones socioculturales. Es por eso que esta ley tiene tres grandes dimensiones: la dimensión preventiva, la dimensión punitiva, es decir, de sanción a la violencia, y la dimensión de atención a quienes sufren violencia intrafamiliar, sexual o de otra naturaleza. En la parte preventiva, la ley establece que debemos de trabajar por cambiar los patrones culturales, esos patrones que nos obligan y que nos mandan a ver a la mujer como cosa, como objeto, como propiedad, como mercancía, como que debe de cumplir y obedecer todo lo que el hombre dice. Esos patrones deben de ser cambiados según esta ley, y debemos de hacerlo desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de la Familia, desde la Policía Nacional, desde las instituciones comunitarias, es decir, toda la institucionalidad pública del país y todas las organizaciones sociales y comunitarias tenemos que trabajar en el cambio de esos patrones socioculturales para empezar a ver a la mujer como personas, como humanas, como sujetas de derechos, como protagonistas, como artífices de la transformación social, como mujeres, como personas que tienen toda una potencialidad para cambiar su vida, su familia, su comunidad y el país. Diputado, y quisiera conocer la percepción de ustedes. En una publicación que se hizo en un medio, la magistrada Alba Luz Ramos hablaba de presentar una reforma a esta ley, particularmente en el artículo 46, retomando lo que establece el Código Penal sobre la mediación para los delitos menos graves. Quisiera que habláramos de esto, pero antes vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, conversar un poco sobre este planteamiento que existía de parte de la Corte Suprema de Justicia. A ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que continúe con nosotros aquí en su programa Desde el Parlamento. Nosotros continuaremos conversando con la licenciada Johanna Arce, abogada del Movimiento de Mujeres Marilena Cuadra, la doctora Silvia Álvarez, ella es psicóloga del Movimiento Marilena Cuadras, y el diputado Carlos Emilio López, vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional. Y nuestro tema seguirá siendo la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Ya volvemos. Desde el 2008, la Asamblea Nacional creó la Unidad Técnica de Género para que este equipo contribuyera en el proceso de formación de leyes modernas que incluyan el tema de la equidad de género. Fue así como participaron en el proceso de formación
de dos leyes de impacto social: la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer y reformas al Código Penal. Asamblea Nacional, legislando para vos. Gracias, amigos televidentes, por continuar con su programa Desde el Parlamento, que también lo puede ver en línea en nuestra página web. Solo tiene que entrar al enlace de Canal Parlamentario. Nosotros continuamos conversando con la doctora Johanna Arce. Ella es abogada del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. La doctora Silvia Álvarez, ella es psicóloga del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, y además el diputado Carlos Emilio López, vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional. Y nuestro tema es la ley número 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Antes de hacer la pausa, nosotros dejamos planteado algunos de los argumentos que han expresado en algunos medios de comunicación, y es, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, que la presidenta de la Corte, la magistrada Alba Luz Ramos, decía que iban a presentar una reforma a esta ley donde hacía referencia al artículo 46, que habla de que no puede haber mediación en los delitos que están tipificados dentro de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Y que podría retomarse para esto lo que estipula el Código Penal sobre la mediación, para que puede proceder en los delitos que son sancionados con penas menos graves. Cuando hablamos de penas menos graves, de delitos menos graves,